Muy bien, entonces ya vamos a dar la bienvenida a todos este día sábado 7 de agosto del 2021. Estamos en un lugar realmente especial, creo que para todos nosotros como miembros de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, como tacneños y como peruanos, es un lugar en donde la historia se comienza a escribir y se comienza a escribir de una manera diferente. Estamos hoy, en esta mañana, en la casa de don Jorge Basadre Groma, en la casa que fuera antes de sus padres, y estamos en compañía pues de, yo le digo, el guardián de la casa Basadre. Vamos a ver en la entrevista si a él le gusta o no le gusta esta forma de decirle, pero estamos este día con don Freddy Gambetta. Don Freddy, ¿cómo está? Buenos días. Yo quería empezar un poco señalando que usted la historia lo va a recordar como el cronista de Tacna. La crónica va a ser básicamente el género literario que va a predominar en su vida. Será, digo yo, entonces en el tiempo, o será el tiempo en realidad el mayor insumo de su pluma, ¿no? Será la gente de Tacna la protagonista de sus crónicas y Tacna el gran teatro de su vida. Por ello yo quería empezar esta entrevista preguntándole cómo hace un cronista, un periodista cultural y un escribidor de versos, como usted se ha definido en algunos momentos, para sacar lo mejor del mundo, para sacar lo mejor de Tacna, sobre todo cuando en estas últimas décadas nuestra historia, nuestro desarrollo como sociedad, me parece verse detenido en un páramo cultural, ¿no? Bueno, querido amigo, en primer lugar, agradecidísimo por la visita. No son palabras, los he seguido, los admiro en la empresa en la cual están. Les auguro muchos éxitos. La revista es excelente, las entrevistas que hacen también. Acabo de recomendar la entrevista que se le hizo al doctor Luis Cabañaro, como para que la Dirección Regional de Educación pudiera recomendarla mediante una directiva a los alumnos de los cuarto y quinto de secundaria. Es una forma de difundir realmente la historia de Tacna y a la gente que ha sido de alguna manera su protagonista y que ahora estamos ya pues en el umbral del más allá. Usted se refiere a mí como un guardián de la Casa Basadre. No solamente no me molesta, sino que me honra, porque guardo no solamente la cosa material, sino el espíritu de Basadre, que yo lo siento acá, lo siento. Tanto admiré como admira el Perú al historiador de la República, y tanto tengo que agradecerle el haberme formado en la vida y para la vida en una época muy importante, ¿no? Cuando era un joven veinteañero, ¿no? Aunque ya esté formado, pero aún, ¿no? Con muchos sueños. Yo quiero contar, antes de seguir adelante, algo que me conmueve profundamente. Caminaba con el doctor Basadre por la Alameda Bolognesi y él tenía 72 años seguramente, yo 25, y él me decía: Freddy, siento muchísimo haber llegado a la edad que he llegado y no haber realizado los sueños de mi juventud. Mis queridos amigos, yo hace poco me he sorprendido caminando también por una de las calles de esta mi Tacna con un joven amigo de 25 años, y con todo lo que se está viendo en este momento, en el momento político que vive la República, decirle: qué pena haber llegado a la edad que yo he llegado, a mis 73 años, y no haber realizado los sueños de mi juventud. Usted me pregunta además por la crónica y por qué escribo crónicas y de dónde nace esto. Nace de haber sido un niño muy solo, haber sido criado por dos señoritas tan niñas. Una de ellas había nacido en 1899 y había sido literalmente cuasi acunada por Modesto Molina. Ella me contaba que Modesto Molina, el gran poeta aquel del himno de Tacna, mantengamos el fuego sagrado del amor a la patria inmortal, que Dios salva y eleva a los pueblos que confían en su libertad. De ese himno que cantaban los tacneños en el cautiverio, al acunarla decía: ay, esta gringa es terrible, porque mi mamá María Alina era blanca, ¿no? Bueno, escuchaba muchas historias en mi casa. Era un niño solitario que vivía frente a la Recoba. Entonces, todo hay una compensación en la vida. Habiendo sido un niño solitario y único, criado con dos mujeres tan niñas, para mí un motivo de inspiración fue la Recoba,
porque además que era un sitio hasta de paseo de los antiguos tacneños, de la gente de Tacna. Yo veía pues a los mercachifles, veía a los carniceros, veía a los que vendían baratijas, veía a los floristas y veía sobre todo a un personaje que me llamaba muchísimo la atención, que era el señor Rospigliosi, que se ubicaba en la calle Charles Metro, ¿no? Tiene una sola cuadra, la calle Charles Metro, entre Francisco Cornejo y la Alameda, ¿no? A donde estaba en la esquina, me acuerdo mucho, el almacén de don Ernesto Rossi. Y del lado donde se ubicaba el señor Rospigliosi, a espaldas de él, estaban las cocineras, ¿no? Gente que ofrecía pensión, la familia Villarroel, la familia Soto, etcétera, ¿no? Muy bien. Y este señor Rospigliosi, sobre una lona, vendía de todo, cachivaches, ¿no? Lo que hoy día sería, pues, las delicias de un anticuario. Yo veía herrajes, pomos, lapiceros muy antiguos, cosas que había recogido en los campos de batalla. Y él era muy alto, barbado, y en mi imaginación de niño yo creía que era el Quijote de la Mancha. Y así como él, otros, sobre todo los cancheros, ¿no? Los cancheros eran parte de mi vida porque los observaba sin miedo, ¿no? Nunca les tuve temor, pese a que algunos, cuando estaban borrachos, eran agresivos. Por ejemplo, Timoleón era uno de ellos, ¿no? El otro era un gordito muy simpático que tenía una carreta y la carreta la adornaba con figuras de Jorge Negrete, de María Félix, de Joaquín Pardavé, de la época del cine mexicano, la época de gloria del cine mexicano. Y le decían el Gavilán Pollero. Y había otro canchero, ¿no? Que no era Timoleón, ya hablé de él. Era un gordo muy grande, ¿no? Mire, se me acaba de ir su nombre. Había otro que apellidaba Cámac, que no hablaba el español, ¿ya? Indio, y que todos los días visitaba a Palomino, que vivía más arriba de mi casa, que tenía una pulpería para tomar alcohol, ¿no? Entonces, 4 o 5 veces al día iba a tomarse unos vasos, unas copas de alcohol puro, ¿no? Cámac, que hacía visajes. Y a mí me encantaba tratar de conversar con Cámac, o solamente de verlo, me entretenía mucho. Esos cancheros, los bolivianos les llaman aparapitas. Los aparapitas son los que llevan los bultos en los mercados. Dentro del mercado ya había otra clase de personajes, en fin. Bueno, pero lo más triste de mi vida fue que viniendo del colegio una tarde, porque los niños estudiábamos de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde, viniendo del colegio por Alameda Bolognesi, como yo vivía al frente de la Recoba, vi que la gente corría y vi un humo, ¿no? Y me fui acercando y me di cuenta que se estaba quemando la Recoba. Todo Tacna estaba allí. Piensen ustedes, imagínense ustedes una ciudad de 30.000 habitantes. Hoy día Tacna tiene 350.000 habitantes. Aquello fue en octubre de 1954. Hay versiones de que ese incendio fue provocado. Comenzó a las 3 de la tarde más o menos y en los frigoríficos que se iban a inaugurar. Pareciera que, como siempre, habían sido sobrevaluados, iba a haber una inspección, ¿no? Y alguien le trató de desaparecer pruebas, pero se le fue la mano. Y por quemar esas pruebas se quema toda la Recoba. Hasta las 8 o 9 de la noche. Eso era ya dantesco, la parte que corresponde a la Divina Comedia del infierno de Dante, ¿no? Vino una compañía de bomberos de Arica a apoyar, ¿no? Para apagar ese incendio. Al otro día, ¿no? Las cosas botadas, estoy viendo el olor de lo quemado. Ese fue un desastre. Fue un desastre y quedó solamente el frontis, ¿no? De ese hermoso edificio que fue la Recoba de Tacna, toda en piedra de cantería. Bueno, ver todas esas cosas, mi soledad, las visitas que iban a mi casa, porque mi madre Alina cosía para la calle, era modista,
Se dice que era una de las mejores modistas de Tacna. Tanto es así que el 27 de agosto de 1954, ¿no? El año pues de las bodas de plata de la reincorporación de Tacna, el presidente Odría, que embelleció la ciudad, ¿no? Por eso se le llama el benefactor de Tacna, vino con su señora esposa, que era muy querida por la gente, porque doña María Delgado era una dama natural de Choquibamba, ¿ah? Y era muy simple, era una mujer muy simple, pero que sí imitaba, pero imitaba de manera buena, y la parte buena de Eva Perón. Eva Perón, como ustedes saben, fue un soporte de Domingo Perón, y una mujer que se entregó muchísimo a los descamisados, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Para ahora algunos recalcitrantes, Eva Perón se presentaba en las manifestaciones con abrigos de bisón, ¿no? Con pieles y con joyas. Ustedes dirán, pero ¿cómo, no? Si la pobre gente... Y él decía, sí, yo me presento así porque quiero que ustedes progresen, estudien, trabajen, hagan fábricas, ¿no? Sean capitalistas, inviertan y se vestirán algún día también como yo. Miren ustedes esa manera de ver las cosas. Y en una parte de los recuerdos de María Delgado de Odría era que en ese año que yo estaba en primero de primaria, nos llevaron al Pampón, ¿no? Que era el 993, se le llamó después el Pampón, el colegio cuyo director era don Gerardo Lázaro, padre de Virginia Lázaro Villarroel. Y ahí repartían juguetes para los niños, por encargo de la señora María Delgado de Odría. Esto fue en la Navidad, no fue precisamente en agosto, sino en la Navidad. Y dicen que le plantearon una vez a la señora María, vamos a hacer la Navidad del niño pobre. Momentito, dijo la señora María Delgado de Odría. Dijo, es la Navidad del niño. Los niños no saben de niño pobre ni niño rico. Todos van a recibir un regalo. Y nos da una pelotita, a unas niñas una muñequita, pero ya era un presente, se da cuenta, un paquetito de galletas. Pero volviendo al recuerdo de doña María en Tacna, que llegó 2 días antes del general, ¿no? A la inauguración de las obras, un día frente a mi casa hay un gran movimiento. Veo que habían cerrado el tránsito, una cosa así, ¿no? Muy, que llamaba la atención. Y yo también me acerqué, pues por supuesto, un niño que tenía, 7 años, 6 años, ¿no? ¿Y qué había sido? Que el señor María Delgado venía a mi casa porque se había bajado, parece, la basta de un vestido y le habían dicho, ¿dónde vamos a ir? Vamos a la señorita Lina, que es una modista de Tacna, y vino a arreglar, para que le arreglen el vestido mi mamá Lina. Esa es una anécdota que le recuerdo como si fuera ayer, como se dice. Y así, pero esa soledad mía de no haber tenido hermanos, no haberme criado con mi madre biológica, con mi padre biológico, lo que ella me tuvo a los 14 años y mi padre a los 15, se imaginan ustedes, en esa época. Entonces me hizo un niño solitario, pero que me refugié en la lectura. Entonces yo leí muy bien a los 5 años, ya leía porque me mandaron a una escuelita de una profesora que había estado en el cautiverio y había tenido su propia escuelita, la señorita Segarra, ¿no? Más abajito de la Recoba, en la cuadra 9 de Bolognesi. Pero además de eso era un niño curioso, que inventaba historias, fantaseaba, después iba solo a caminar a los callejones, porque en Tacna, como decía Basadre, no se sabe dónde termina la ciudad y dónde comienza la campiña, ¿no? Todavía recuerdo en mi adolescencia y un poquito más, ¿no? Que a la salida del grupo teatral Tacna, donde pertenecían, entre otros, gente muy buena de Tacna, ¿no? Gente que eran actores, que apoyaban con su presencia, entre ellos, por ejemplo, Gary Osorio, precisamente, a quien vamos a recordar en esta entrevista, a propósito de que su hijo, que es un joven valor, está con nosotros en la mesa, ¿no? Entonces, los del grupo teatral, como todos los jóvenes, nos mandábamos nuestros guariznaques y amanecíamos. ¿Y para qué? Para ir a oler por la Alameda Bolognesi, ir a oler el pan, ¿no? En la panadería de 10 o en las panaderías de Sarabia, ¿no? Y el olor de la campiña, los juncos de la campiña, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Es increíble. Pero bueno, esa era la Tacna que me tocó vivir.
y que, como muy bien dice mi amigo, el ilustre doctor Luis Cabañar Orellana, ¿no? Tacna, la vimos una Tacna de 30.000 habitantes, como he dicho, y nosotros pertenecemos a una generación que podemos llamarla la generación bisagra. Fíjense, qué bonita la figura que hace Cabañaro. ¿Por qué? Porque conocimos esa ciudad de 30.000 habitantes, democrática, absolutamente democrática, por eso que aquí nunca pegaron esas ideas comunistas en Tacna. En ese entonces, pues como dice Basadre, acá en la mesa de los dueños se sentaban los chacareros también, y ese era el trato que teníamos, ¿no? Era un trato totalmente igualitario, democrático. Entonces, esa Tacna chiquitita de puertas abiertas, donde había un gran control social, porque si alguien dejaba una bicicleta y se la robaba, bueno, aparecía pues pronto la bicicleta y el ladrón pertenecía a una familia. Y miren ustedes la vergüenza para la familia, por el que nos decían de niños: comienza robando un alfiler y vas a terminar robando un banco. Y lo peor que le puede pasar a alguien es que lo fichen, porque quedas fichado para toda tu vida. Y cuando haya un robo, si tú pasas por ahí te van a capturar, porque ya estás fichado y eres un sospechoso. Bueno, así fuimos criados nosotros, y vimos el transcurrir de esta ciudad donde aparentemente no pasaba nada y donde todos nos conocíamos. Una ciudad donde había muchas señoritas, esas mujeres que habían preferido la soltería antes que casarse con chileno, ¿no? Ahí está el hermosísimo epílogo al libro El alma de Tacna en su segunda edición, que no circuló, escrito por Arturo Jiménez Borja, porque el libro lo escribieron, como ustedes saben, Basadre y José Jiménez Borja, pero ese epílogo a esa segunda edición la escribió Arturo, ¿no? Y dijo: rindo homenaje a la mujer tacneña, a esa mujer que incluso no leyó cartas de amor ni sintió el estremecimiento de un beso enamorado. O sea, fue tanta su entrega a la patria que incluso entregó ella, y así dice: vi marchitándose a tías, a primas, etcétera, ¿no? Como una flor que se va marchitando, ¿no? Así, y pasaron silenciosas, ¿no? a la eternidad. Eso es muy dramático. Entonces, ahí a quién vivía: la señorita tal, la otra señorita, tantas señoritas que yo puedo hacer mención, que las hizo famosas Vargas Llosa con su obra, pues, La señorita de Tacna, ¿no? Entonces, a esa referencia a la mamae, que era su tía, ¿verdad? Y otra cosa, la presencia de los italianos, ¿no? Parecía una ciudad pequeña de Italia, porque, por ejemplo, yo vivía en la cuadra 8, como acabo de decir, de Bolognesi. Entonces, en la esquina estaba mi padrino, que era un Francesco Basili, Queco Basili. En la esquina de abajo estaba la Madama Yobo, ¿no? Casada con un señor Nieto. De ahí vienen los nietos Yobo. La madama, una madama gorda, alta, blanca, cariñosísima, ¿no? Me hacían mucho cariño todas las madamas y las señoras, porque seguramente sabían que era un niño el criadito de las señoritas, ¿no? Porque el recogidito, tal vez, ¿no? Cosa que yo no me avergüenzo, al contrario, me enorgullezco, ¿no? De haber sido así, ¿no? Claro que el dolor va por dentro, porque no tuve un beso de madre ni de padre. Fui un huérfano de madre viva y sí de padre muerto. Bueno, pero volviendo a los italianos, al frente de mi casa, Ernesto Rossi, que fue uno de los primeros que dio y que hizo lo que no se hacía, llevar un cuaderno y entregar la mercadería y cobrar el fin de semana, el crédito con cuaderno. Eso lo trajeron ellos. Detrás estaba doña Luigina Lombardi, abuela de Chiqui Chiarella Lombardi. Atrás están los Valente, la señora Valente, que tuvo 14 hijos y que la premiaron en un congreso eucarístico, ¿no? Por haber tenido tremenda prole, ¿no? Eran 14 hijos que había tenido la madama. Más allá está la madama Bacigalupo, de don Esteban Bacigalupo, la chicañina, que ellos eran de Chicaña, pues, ¿no? Pues se llamaba la chicañina, los vinos que producían. Ella era mi madrina de confirmación, una madama gorda, simpaticísima. Yo no sé por qué le llaman madama, que madame es una palabra francesa, ¿no? En todo caso las nonas, o las señoras simplemente, ¿no? Pero no, se le decía las madamas, ¿no? O el pan que hacía Rossi también, ¿verdad?
O sea, todo era un mundo cuasi italiano, ¿no? De mucha influencia italiana, mucha influencia. Hombre, este mundo, un poco para ir ayudando a enriqueciendo la entrevista, este mundo que usted nos está contando lo ha hecho en todo momento una historia. Y yo cuando estaba contándonos un poco me rememoraba su crónica que escribe los personajes populares de Tacna, donde habla de estos tres caballeros. Y luego un poco cuando habla usted de hoy día nos vamos a hablar de Cualquier tiempo pasado, que es uno de sus libros también. Todo eso usted lo ha ido haciendo historia y lo ha ido conservando para Tacna, ¿no? Y creemos que ese es el trabajo importante del que hoy queremos hablar. Para eso hoy estamos también con Héctor Jiménez, que es miembro de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, y con Gary Osorio, a quien usted ha mencionado hace un momento, a papá. Acá lo tenemos a Gary Osorio hijo. Y entre nosotros tres nos gustaría en esta mañana comenzar un poco a hacer un diálogo mucho más abierto, ir y salir de algunos temas para ir poder enriqueciendo y dar a conocer un poco más de todas las historias que usted tiene, ¿no? No sé si tú, Héctor o Gary, quieren empezar haciendo alguna pregunta en específico a don Fey. Sí, me llamó mucho la atención el tema de los italianos, ¿no? Porque parece que son los últimamente odiados por los nuevos tacneños. Y yo creo que en base a lo que conocemos las familias de Tacna podríamos quitar quizás algunas nebulosas sobre lo que se plantea ahora, ¿no? Sabemos, los que hemos investigado un poco la historia, que los italianos estuvieron antes de la guerra, muchos italianos lucharon a favor de la causa de Perú y muchos de esos italianos quedaron en el cautiverio y eran familias tacneñas. Al respecto, ¿cuál es su visión sobre este proceso de los italianos en Tacna, al igual que de las otras colonias, las francesas, las inglesas, que han sido muy maltratadas en los últimos años? Bueno, bien dice usted en los últimos años, pero Tacna, cuando era una ciudad pequeña, decente y respetuosa, no sucedía eso. Tanto es así que el Día de Italia se celebraba izando la bandera de Italia, inclusive. Hay un colegio italiano particular, Sant'Anna, ¿no? Que después con el gobierno de Velasco le sacaron el nombre de italiano. Los inmigrantes ingleses, franceses y alemanes que hicieron la grandeza del comercio entre Tacna, Arica y el Alto Perú, se fueron después de la guerra, se fueron, pero dejaron y cambiaron la arquitectura de Tacna, ¿no? Ahí están todas las quintas que agonizan en Alameda Bolognesi, ¿no? La quinta Hullman, la quinta Harrison, ¿no? Sir-Jones, que ya no está, en fin, todas son de ingleses, por ejemplo, ¿verdad? Alemanes no, ya no hay, ¿no? Franceses tampoco. Los italianos vinieron después, ¿no? Y algunos sí contribuyeron grandemente. Las bombas, por ejemplo, la primera bomba era fundada por italianos. Tenemos ejemplos de italianos como el señor Bocchio de Pachía, que bueno, protegía a los peruanos. Y bueno, mire, déjenme, esta es la verdad histórica, ¿no? No es cuestión de mandarse la parte, pero la verdad histórica, el apellido italiano que aparece en la estela esa frente a la unidad de mujeres de los caídos en el cautiverio, ahí está José Gambetta, mi tío abuelo, y Clarita Gambetta, su hijita, que la mataron, la desaparecieron a los dos, y esta niñita tenía 7 años, ¿no? Y ahí están, ahí están. Además, los italianos, los descendientes de italianos, aportaron y aportan mucho a la cultura de Tacna. Hemos hecho mención al gran historiador Cabañaro, ¿no? Descendiente italiano. Tenemos a Giovanna Polarolo, ¿no? La más grande poetisa tacneña de todos los tiempos, evidentemente. Hasta ahora no hay otra poeta que sea mayor que ella, también descendiente de italianos. Francisco Lombardi, el gran cineasta, también descendiente de italianos. Francisco Basili, ¿no? Hijo de mi padrino, funcionario de la UNICEF. Patricio Conti, que fue uno de las mejores voces, gran animador en Tacna, también descendiente de italianos, ¿no? Pepe Guillo, que ya falleció, ¿no? Miembro del grupo teatral Tacna, director de teatro, también descendiente de italianos. O sea, ¿de qué estamos hablando? El aporte de los italianos, por ejemplo, a la comida y al enriquecimiento de la culinaria tacneña, que es tan pobre, ¿no? Acá a veces no salimos del picante de la tacneña, ¿no?
o del estofado o del asado. Claro que es lo mismo de otras partes, pero con alguna variante, nada más, no podemos ser tan chauvinistas. Sin embargo, acá, ¿por qué se impone? Usted va a cualquier lugar popular, ¿no? Y come menestrón, ¿no? aunque la come sin menestras, pero le llaman menestrón, que es el minestrone italiano, plato popular de Italia porque tiene que tener menestras. Acá es un caldo verde nada más, que a veces no tiene menestras. Pero, y todos los demás, ¿no? Los espagueti al pesto, los espagueti a la boloñesa, los ñoquis, las pizzas en todas sus formas. Todo esto, ¿no? La manera, como dije, de hacer, de dar el crédito y la manera de elaborar el vino. ¿Quién lo enseñó a los italianos? ¿No? Ahí están las bodegas, la bodega de Llanelli, la bodega de Bacigalupo, la bodega de Cuneo, ¿no? Pero, y los italianos dejaron esa impronta en la ciudad de Tacna, ese es su aporte a Tacna. Y además, las familias se han ido reproduciendo, como es natural, tienen un círculo italiano. ¿Quién obsequió el monumento a Colón? Los italianos. Y además, otro más antiguo que está ahora en el círculo italiano, ¿no? Y cuando usted va, si tiene oportunidad de ir a un almuerzo de los días 2 de junio, el Día Nacional de la Unificación Italiana, verá que van como 200 personas, porque ya son los hijos, los nietos, los bisnietos, en fin, todos los que tienen, aunque sea una quinta parte de sangre italiana, ¿no? Porque todos somos mestizos, pues, todos somos mestizos. Acá no hay sangre pura, es una tontería estar hablando de ser puro, originario. Para eso tendría que ser, oiga usted, los que hablan de esto tienen apellidos españoles, ¿no? Yo no sé de dónde les viene ese odio, quién les metió ese odio a los italianos. Con los italianos tanto han aportado la arquitectura, por ejemplo. ¿Quiénes son los grandes constructores de Tacna? Juan Gaba, pues el principal, ¿no? Ahí tiene usted la gran casa esa tristemente restaurada, malograda, porque a la piedra le han puesto cemento, la han pintado de todos colores, que está en la calle 2 de Mayo con Deusto. Es de Juan Gaba, ¿no? Y si usted se fija bien, ahí está JG, que la dejó allí, los iniciales. O estas otras casas que están en la esquina de Ares y Aragüez con Cela, ¿no? Donde hay una discoteca, al frente hay otra, todo el mismo estilo. Gemela, me parece, ¿no? Sí, son la misma logia masónica. Sí, sí. Esta casa, ¿no? Esta casa la construyó un tacneño, la casa basada la construyó un tacneño, la construyó don Aniceto Ibarra. Aniceto Ibarra, que después contribuyó también a que se sacaran los libros parroquiales en el año 10 para que no cayeran en poder de los chilenos, ¿no? Y por eso es que hay una calle que se llama Aniceto Ibarra, pero Aniceto Ibarra era descendiente, discípulo de quién? De los italianos, después Juan Gaba. Otro era Verdecchia, ¿no? El abuelo de Ana Vaccaro, era otro gran constructor italiano. La casa jurídica también, que fue la casa por italiano. Con Figini, italiano, ¿no? Entonces, pues, por favor, ¿no? Caemos entonces en un despropósito cuando muchas personas que, por ejemplo, enarbolan la bandera de Basadre, hablan en contra de lo extranjero, ignorando que Basadre también es de procedencia de colonias extranjeras, alemana, por ejemplo, por parte de su mamá. O sea, caemos en ese despropósito de simplemente echar odio por echar en Tacna. Son complejos, mi querido Avior. Bueno, no hay que darles mayor es el racismo, pues, el racismo. Es el complejo de que habla Mariano Starowski, que somos acomplejados. Y ese racismo, eso es racismo. Es racismo puro, ¿no? El racismo no es de un lado, es de ambos lados. De ambos lados. Y disculpe usted, en ese caso yo sí soy absolutamente pesimista. Jamás, dos cosas no van a desaparecer, ni el racismo ni la autoridad. Porque si nosotros, así como estamos, nos vamos a España, nos van a decir sudacas con nuestras pintas, ¿ya? Y nos van a segregar, ¿ya? Vamos a una parte de Estados Unidos, nos van a ver así también de pies a cabeza quién es este choro, ¿ya? Es cierto, pues, así que esas son tonterías. Si se están despotrican de los italianos, despotrican de Bolognesi, pues el más grande héroe del Perú, ¿no? Hijo de italiano, ¿verdad? O de Grau, ¿no? Grau, hijo de colombiano. Entonces, pues, un Raimondi, el hombre que descubrió el Perú, la riqueza del Perú, Raimondi, ¿no? O Humboldt, ¿no? Alemán. Entonces, esta cuestión... Blondel, claro, pues, el francés, ¿no? Entonces, queridos amigos,
no caigamos esos juegos que no merecen la pena. Dejemos con sus miserias a las gentes y que bueno, pues que sigan su vida y se ocupen de otras cosas, pero no de incentivar más el odio, ¿no? El odio no construye y tampoco la envidia, ¿no? Barreto decía una cosa muy, muy cierta, ¿no? La envidia es un galardón para el que la inspira, ¿no? Y un tormento para el que la siente. Porque el envidiado ni sabe que lo envidia, ni sabe. De repente el envidioso pasa al lado de él y lo saluda atentamente porque ni sabe que lo envidia, ¿no? Y por eso, ustedes hacen una gran obra, ¿no? Si ustedes vieran cómo los del costado ladran, nunca avanzarían, ¿no? A cada perrillo tendrían que darle un cocacho. Y uno no puede perder tiempo en dar cocho a los perros. Y ojo, eso de que ladran Sancho, que la caravana pasa, eso no está en el Quijote. Es una frase apócrifa que ha sido, ¿cómo se llama? Impuesta a Cervantes. Sí, don Freddy, sobre el emblema y escudo de Tacna, hay una historia detrás, ¿no? Creo a instancia de José Jiménez Borja y que posteriormente quiso ser modificado. Quizás usted nos podría contar un poco de la historia detrás de eso. Por supuesto, porque yo soy el que hizo todos los trabajos previos para lograr que con una ordenanza municipal se aprobara el escudo de Tacna. Ya, vamos a ir con la guachafería que Tacna no tiene escudo porque no fue fundado por españoles. ¿Quién les dijo a ustedes que los españoles solamente fundaban con una ceremonia? ¿No? Sí, eso es de mucho antes, ¿no? Los escudos de armas son de muchísimo antes. Y el escudo de Tacna es republicano. La historia es la siguiente, mi querido amigo. Una vez conversando con el doctor José Jiménez Borja, él me dijo, fíjese, Freddy, el doctor Raúl Porras Barrenechea me llamó la atención porque en el Club Nacional, que es el club exclusivo de Lima, como usted sabe, se iba a hacer un homenaje a los departamentos del Perú y se iban a poner vitrales, ¿no? Con cada uno de los escudos. Y le dijo, Pepe, ¿y cuál es el escudo de Tacna? Y Tacna no tiene escudo, pues no, y no tenía. Entonces él se imaginó el escudo de Tacna y lo plasmó el doctor Gamarra Hernández, un profesor que entendía en heráldica en Tacna. Y es muy simple el escudo de Tacna. Simplemente el león rampante que rompe las cadenas, la flor del granado, que es la típica de Tacna, ¿no? Y el lema que le dio el Congreso de la República, el presidente Lamar, el 26 de mayo de 1828, que dice heroica ciudad de San Pedro de Tacna. Lema que es por los dos movimientos de Cela, de Payardelli y su apoyo a las guerras de intermedios, o sea, por todo el apoyo de Tacna a la libertad. Y se ganó, y por eso es que dice el decreto ese, en el primer acápite, que se otorga el título de ciudad, porque ahí resonó por primera vez el grito de libertad. Lo que se había dicho en el año 23, cuando le dan a Tacna el título de villa, porque como usted sabe, es una costumbre española, ¿no? Primero eran pueblos, después eran villas y después eran ciudades, ¿verdad? Y reconoce eso. Ahora hay surgido unas voces por ahí medias excéntricas que no, que contra Cela, que no fueron, que antes hubieron. Mire, yo soy uno de los que, por ejemplo, en el caso de lo de Tupac Amaru es muy claro. Tupac Amaru era un indio noble, un indio con mucha riqueza, que se levanta no contra el poder español, no, para preservar sus propios bienes. O sea, me independizo para estar bien. Ni siquiera contra el rey, sino contra la administración colonial. Exactamente. Entonces, si es contra eso, no es como la de Cela, que es un movimiento de... Ahí sí, empleemos la frase manida de Arguedas, ¿no? Toda la sangre, ¿no? Porque están criollos como Cela, mestizos, indios y hasta negros. Entonces, queridos amigos, y ahí también hasta un italiano, Rospigliosi, pues que la calle Julio Rospigliosi, ¿no? Recuerda a ese acompañante del movimiento de Cela, ¿verdad? Julio Rospigliosi, que los Rospigliosi eran descendientes del Papa Rospigliosi. Claro, pero este escudo se intentó modificar, me parece, ¿no? A instancia de una autoridad de Tacna. Claro, sí, eso es anecdótico, ¿no? Anecdótico. Guachafamente se le
puso inclusive un par de aguiluchos al costado. Y lo hizo una persona que es muy buena, don Rómulo Ugarte, que trajo los restos de Barreto a Tacna. Uno que sin ser tacneño quiso mucho a Tacna e hizo obra por Tacna, real. ¿Ya? La fuente de Tacna era bellísima, subía una luz en las noches lila, bajaba una amarilla, era un juego de colores. Pues es que Cabañaro escribió la fuente de mi pueblo está encantada, ahora ya está desencantada. Pero era cusqueño, me parece, don Rómulo. Bueno, cusqueño. Correcto. Don Rómulo Ponce León, bueno, a él se le ocurrió poner un par de aguiluchos al costado, que era una guachafería, ¿no? Era por darle pues una prestancia, seguramente al escudo. Entonces, acá también hay una historia en la cual interviene acá su amiguito. Era joven, tenía 32 años, y con Grover Pango nos acercamos donde Cachito Silva, que era de Acción Popular y elegido, el primer alcalde elegido, ¿no? En el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Y nos acercamos y le dijimos, doctor Silva, porque era odontólogo, no nos parece, ¿no?, que esos aguiluchos estén ahí, ¿no? Y además están en la sillón donde usted se sienta, porque en el espaldar está el escudo con los aguiluchos. Ah, ya, sí, dijo, sáquelo usted. O sea, se llegó a usar ese... Se llegó a usar, pero no lo vi impreso nunca, porque no he visto papeles impresos. Pero sí, ¿y saben a dónde terminó? En los carros de la basura. Los carros de la basura tenían con los aguiluchos. Pero inteligente don Rómulo, porque dijo, bueno, para que la gente vea, claro, como tiene que pasar todos los días el carro de la basura, lo ven con los aguiluchos. Y el amigo Cachito hizo que pulieran, o como se llame, sacaran los aguiluchos de su asiento, claro, y lo sacaran de la basura. Y otra cosa que le debemos a Cachito Silva, que le dijimos, doctor, tenemos que hacer algo por la Casa Basadre, y en el año 80. Entonces comencemos a poner una placa, por lo menos, ¿no? Y efectivamente lo hicimos. Y con Grover, a la limón, los dos escribimos, ¿no? En este solar nació el historiador de la República, Jorge Basadre. Desde aquí se irradia su inteligencia a todos los confines del Perú. Claro, no pensamos que iba a haber alguna vez informática para que se irradie a todos los confines del universo, ¿no? No, que era como es el sueño, ha sido mi sueño, que aquí en Tacna, y lo voy a ver realizado, que esté aquí en Tacna, la biblioteca y los archivos Basadre. Y si no está, es porque esta casa tiene que estar restaurada. No guarda la seguridad, ni guarda el ambiente físico adecuado, ¿no? Contra la humedad, y cuando llueve en invierno se pasa la lluvia, malograríamos todo. Llegamos a hacer, cuando estuve acá, llegué a hacer el inventario y todo eso. Sé que se han robado hasta 6 cajas archiveras del archivo Basadre, pero es otra cosa. Pero transitoriamente está esto en la universidad, en el archivo y los papeles de Basadre y los libros. Y van a estar, según me han dicho, en el edificio que están construyendo el gobierno regional, donde era precisamente el Convenciones Basadre. Ahí, en ese edificio que se debe levantar, allí va a estar, en definitiva, dicen, los archivos y los libros de Basadre. Pero esto pertenece al Banco de la Nación. Cuando se entrega Tacna al Perú, se hace un inventario de los inmuebles que iba a dejar el gobierno de Chile. Yo tengo la relación completa de todos esos inmuebles, y entre esos está esta casa. Y la toma entonces sería el Ministerio de Hacienda, y la destina ¿a qué? A que esto sea la sede de la naciente Caja de Depósitos y Consignaciones. Tuve yo la oportunidad en un momento dado de ver la Biblioteca Basadre cuando recién se inició el proyecto. Fue realmente una experiencia muy bonita, ¿no? Algunos libros, me acuerdo, incluso eran fotografías, ¿no? Porque en esos tiempos no había, me imagino yo, la fotocopia. Eran libros hechos de fotografías. Facsímiles, ¿no? Don Frei, usted, además de la crónica, y decía hace un momento, usted se define como un escribidor de poemas, no necesariamente como un poeta, técnicamente dicho. Usted ha escrito diversos poemarios, ¿no? Nuevos poemas, epígramas, epitafios, Rumor del Caplina, Casa Derruida, que me llama mucho la atención el título, ¿no? Me hace viajar de repente a saber qué hay detrás de esta Casa Derruida, Libro de los Dioses y demás. Usted empieza muy joven con la poesía. O es un tránsito de poesía a la crónica, o mantuvo los dos,
¿Cuál es ese camino que usted sigue? Porque en un momento también incursiona en la novela. Esa también es una pregunta. Usted hace El ardiente silencio, esta novela que un poco va viendo el tema del cautiverio, los 50 años de ocupación chilena. ¿En cuál de los tres se sintió usted más cómodo? Entiendo yo que la crónica, pero la incursión por la novela y la poesía que tanto aparentemente usted quiere y que de repente hoy en día está un poco alejada de nosotros porque esos libros se han impreso, se han distribuido, pero ya están fuera de la circulación. ¿Cuál de los tres es donde usted se ha sentido más cómodo? Yo me debería decir que a veces lo veo más cómodo en la poesía, no lo sé. Mire, cuánto le agradezco, amigo Puya, que siendo tan joven y de memoria me ha dicho muchos títulos. Entonces quiere decir que uno no ara en el mar, ¿no? Porque incluso yo digo con mi amigo Grover a veces, oye, tengo 3 libros para publicar. ¿Pero para qué publico si nadie lo lee? Es cierto, nadie lee, ¿no? Mis cosas están ahí, ¿para qué? Para lucirse y presentarla, oh, yo he escrito este libro. No, mejor creo que están en las redes y poniendo ahí las cosas, ¿no? Bueno, yo comencé a escribir porque me sentía muy solo, pues. Entonces, pero como primero leía, ¿no? Quien lee siempre va a terminar escribiendo, de alguna manera, de una u otra manera, porque su consciente se va si usted es atento, le va a dar un estilo. Y así usted no pase por una universidad y aprenda o esté en los talleres. Me dan risa a mí, ¿no? Respeto, por supuesto, pero yo no quería un taller de poesía, de narrativa. ¿Qué será eso? No entiendo. Tengo un taller de repostería, ¿no? De carpintería, pero no. Ahora, ¿por qué digo que he sido un escritor de poesía? Porque sé que hay tantos poetas ahora que, como decía Martín Parodi, con esa gracia que tiene de tagneño, bueno, ahora mi querido Freddy me dice, ya no se hacen antologías, sino guías telefónicas de poetas, ¿no? Porque hay muchos, ¿no? Entonces, no, alguien escribe, ayer te vi, me enamoré de ti, y hay que reconocerle como poeta. Como el poema La Marraqueta. Entonces realmente esas son tonterías las que se publican, y esas tonterías se muestran a los jóvenes, y los jóvenes, esto es poesía, y se alejan de ella, ¿no? Yo sí he escrito mi poemario Rumores de Caplina, que creo que, por ejemplo, tengo un poema Tacna que se difunde, y yo creo que por ese poema yo voy a pasar a la historia. Yo creo que ese va a ser el único. Como me dice Cabañaro cuando conversamos, me dice, mira, yo tanto que me esfuerzo la historia de mi tierra, los 26 tomos, pero ¿sabes por qué se va a acordar de mí? No, era curioso. ¿Por qué se va a acordar de ti? Por la fuente de mi pueblo, está encantada. por el vals. No, ahora, bueno, Lucho es un portento, pues, ¿no? Sí, como usted dice, esa novela que se llama El ardiente silencio, mala o buena, pero es una de las primeras novelas de Tacna, no hay. En Tacna el novelista contemporáneo Juan Torres, que además también de mi promoción, y nació en mi año, y compañero de carpeta, Juan Torres, él es el novelista de Tacna. Yo hice un ensayo novelístico, que quiera llamarle, que se llama El ardiente silencio. El título es hermoso, que no es mío, es de Livio Gómez. Livio Gómez, que en paz descanse, le puso el título. ¿Por qué? Porque lo hice a base de una investigación de la historia de Tacna de 1899 a 1911, que es para mí la peor etapa del cautiverio. Porque mucha gente dice que lo peor es 25 y 26. Claro que fue dura. Claro que hubieron muertos, persecuciones, etcétera, ¿no? Abusos. Pero de 1999 a 1911 hubo la gran decepción, querido amigo, la gran decepción. Porque el 83 se había firmado el Tratado de Ancón, el 94 ya debería haberse hecho el plebiscito, ya teníamos que ser peruanos, ¿no? Tanto tacneños como chilenos, como ariqueños, ¿no? Nadie iba a votar por Chile, pues. Y eso pensaban los chilenos, pues, que nos dejaron tranquilos hasta el 900. Pero cuando se dieron cuenta que no era así, ¿se imagina usted la decepción de los tacneños y los ariqueños? Y ahí comienza así, cierran primero las escuelas, después las iglesias y después los periódicos en un lapso de tiempo que son 11 años. Y alguien que nadie habla, nadie dice nada. Y es por ellos, porque ellos tienen por norma ser discretos, ¿no? Los masones, la masonería. Fueron los que primero tomaron los chilenos y sin embargo, ¿por qué? Porque ahí estaba la gente de pensamiento y la gente de dinero,
La mejor gente estaba en la masonería, la mejor gente eran los masones, los iniciados. Y ellos tienen un principio, hombres de buenas costumbres, qué sé yo, hermanos, se tratan de hermanos, y no les importó un pito a los chilenos y los sacaron a la logia Constancia y Concordia y pusieron la Lautaro. Y era interesante el tema de las logias porque la logia de Tacna era una de las primeras en Sudamérica. Y además de esto, fue declarada proscrita por la logia de Chile. Con lo cual tuvieron que intervenir. Y ahí hay todo un esquema muy interesante de cómo fusionaron el tema de la masonería con un discurso patriótico, con un discurso de opresión, con acciones paramilitares a través de las ligas patrióticas, que puede darse de baja o alta intensidad, que eso ya lo haremos, creo, en un artículo o un programa que corresponde sobre este tema, y el cual lo haremos con usted también, para explicar esto. Pero sí, o sea, debemos entender que la historia de Tacna tiene una historia muy ligada a la masonería. Sí. Y no se le reconoce. No, es que, mire, yo respeto muchísimo a los masones. Tengo una anécdota, alguna vez dije un discurso en la Plaza Cela y exalté a a mí me han llamado 3 veces a la masonería, que usted sabe que mucha gente desea eso, ¿no? Anhela eso, y no ofrecerse, y me han llamado. Y desistí de pertenecer porque, una, que los medios económicos; 2, porque soy una persona muy informal, ¿no? En las cosas así precisas. Si usted le digo a las 11, estoy a las 11, ¿no? Soy puntual. Pero sí soy informal en tanto a compromisos que podría asumir en directivas. Yo no he sido ni siquiera miembro de la junta directiva del colegio de mis hijos, nunca en ningún cargo, porque sé que me van a citar, no quiero ir. ¿Para qué ingresas, pues? ¿Para qué? Entonces, si hubiera sido masón, no hubiera ido nunca a los talleres, a las tenidas, y me tenían pues que eliminar, pues, ¿no? Sueños. ¿No? Entonces, pero de esto ellos no hablan, y no creo que les agrade mucho que se hable de esto tampoco, ¿no? Pero la anécdota a la cual me referí es la siguiente, que en ese discurso que dije sobre Cela, exalté pues a los masones, ¿no? Que fueran prácticamente los principales, eran masones, eran el alma de Castel inclusive, ¿no? Y el obispo se levantó y se fue, ¿no? de esa época, ¿verdad? Y siempre se me aconsejó, porque los masones tienen a bien invitarme a veces a sus tenidas blancas, donde podemos entrar cualquier profano, como nos llaman a nosotros, ¿no? Los que no pertenecemos a su logia. Yo, respeto mucho la masonería. Grau era masón, si Bolognesi era masón, Basadre era masón. Hay una logia de todos nuestros insignes personajes. Hay una logia Basadre en Lima, ¿no? Que ahí han levantado Alfonso Ugarte, ¿no? Bueno, pues es un poco igual que pasa con los italianos, pues no toque ese tema porque ya comienzan los otros ahí sí, élites de poder. En definitiva, tenemos un tema pendiente ahí, ¿no? Tenemos un tema pendiente. Alguna vez lo tocamos con una referencia que hay incluso en la propia batalla del campo de la Alianza, ¿no? Sí. Hay una referencia. Esas cosas son delicadas en el sentido de que a los actores, o sea, a los masones en este caso, guardan muchísimo la discreción, ¿no? Así es. Usted ha recibido, bueno, hace poco, mientras voy viendo que si Héctor y Gary tienen otra pregunta, usted ha recibido hace pocos días en realidad, una conmemoración o un reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura muy importante, ¿no? Ha sido usted nombrado personalidad meritoria de la cultura para Tacna. Esa ha sido una alegría en definitiva para Tacna, que nos hace tanta falta en esta ciudad. Tener cultura, ¿no? Y ha sido sin duda una alegría para usted, pero me preguntaba yo, en el fondo del escritor, ¿es la alegría usted que añoraba o aún hay algo pendiente? Mi querido amigo, yo se lo digo con absoluta sinceridad. No lo esperaba, no lo busqué, ni me lo imaginé. Al contrario, cuando me dijeron que estaba propuesto, y que pues, agradecí, pero después me dijeron que tenía que enviar una especie de currículum. No, por favor, dije, no, ya no estoy para eso, gracias. Y ahora casi vendo a otra persona que también tiene estos merecimientos. Bueno,
igual nos pusimos de acuerdo en que realmente no queríamos esto, ¿no? La verdad. Pero cuando yo me he dado cuenta, me llama mi hijo un día y me dice, papá, ha salido en El Peruano. Entonces ya me quedé con la boca abierta, ¿no? Ah, es otra cosa, ¿sí? Y además, personalidades de la cultura creo que son gente pues, que realmente ha contribuido a la cultura de la nación en varios campos, ¿no? Oye, y así que ahí sí he tomado conciencia de esto y feliz. ¿Por qué? Porque tengo 73 años, mi querido amigo, y 52 me he pasado escribiendo crónicas, investigando sobre Tacna, pero más que eso, que no sale en los considerandos de por qué me dan el premio o esa designación, sobre todo promoviendo cultura. Cuando estuve en la Casa Cela, cuando estuve acá, estuve como 2 años, cuando se abrió la casa, en el archivo también, pero más en Casa Cela, convertirse en una casa de cultura. O sea, muchos jóvenes pintores, poetas, en fin, abro las puertas para que todos vengan, para que usen el local, ¿no? En la medida de las posibilidades, darles todas las facilidades. Entonces, eso me alegra mucho. Además que siempre he reconocido a quienes me apoyaron, ¿no? Yo. Un hombre no hace las cosas solo, tiene alguien que apoyarlo, como tiene alguien también que espectorarlo. Yo estuve aquí en la Casa Basadre y haciendo obra, yo pensé que me iba a quedar para siempre como director, pero cambiaron de gobierno regional y el nuevo presidente regional lo primero que hizo es sacarme de acá y yo no me explicaba por qué, no me expliqué. Igual, el de la Casa Cela, ¿no? A mí me llevó el alcalde Torres, yo no conocía al alcalde Torres, ¿no? Y le dije, con una condición, señor alcalde, me dijo esto cuando era candidato. En primer lugar, gane usted la elección. Y en segundo lugar, si usted ganara y me llama a mí para colaborar en cultura, quisiera que me dé la Casa Cela, porque se viene el tricentenario de la ¿no? Bueno, y entonces, oye, usted, me dieron la Casa Cela para poder trabajar por la cultura. Eso es lo que a mí me agrada muchísimo. Por eso que quiero esa designación. Hablando de la situación que usted planteaba muy bien, yo quisiera preguntarle cuál es la expectativa que se tiene para darle alma, mantenimiento y vida a lugares como la Casa Basadre, la Casa Jurídica, la Casa Cela, por las próximas autoridades. Sabemos que la cultura para la política tacneña no es importante, sin embargo es el alma del tacneño que se tiene que rescatar y que lamentablemente se ha estado perdiendo en los últimos años. Mi querido amigo, para ser candidato o para pretender ser congresista, para pretender ser representante, incluso concejal, consejero, lo que usted quiera, hay que saber historia. Hay que por lo menos aproximarse a la historia. Yo no digo que vaya a una escuela, a una facultad de historia, no, pero por lo menos tener un concepto espacial, saber quién soy yo, ¿no? ¿Qué he heredado? ¿Qué debo mantener? ¿No? ¿En qué pueblo estoy? ¿No? Hay gente que viene aquí como que es su chakra, ¿no? Y que con él comienza y avasallando, pues eso se llama avasallar. Si a mí me enviaran a un pueblo de Puno, lo que tengo que ir, lo primero es saber cuáles son las comidas, cuál es la historia, ¿no? Y más si no una autoridad, con mayor razón, y respetar, porque donde fueres sabes lo que vieres. Acá vienen y se instalan, ¿no? Y hablan cada tontería que no corresponde a la historia, ¿no? Y no hacen nada en definitiva por esta ciudad, ¿no? Que como él dice, languidece culturalmente. Entonces hay que prepararse, pues. No hay que ser tan osado. Y hay que tener un poco, hay que tener conciencia de cuál es la valla que le pone a uno al frente, ¿no? Hasta acá puedo saltar, más allá no puedo saltar, porque no estoy preparado. Justamente, don Freddy, usted que ha conocido tantas personas importantes en la historia de Tacna, en algunos casos, muchas generaciones nuevas las van a conocer en nombres de colegios o solo en lecturas. En todo ese conocimiento que usted tiene, ¿cómo así, yendo a lo que está hablando, cómo así podemos educar a las nuevas generaciones? Porque hay nuevas generaciones de tacneños que no van a conocer o no conocen mucha historia o la información que usted tiene.
¿Qué visión tenemos ahí? Acá hubo un gran error de principio, ¿ah? Cuando comenzó la migración a Tacna y comenzaron a llegar los inmigrantes, las sociedades patrióticas, siempre digo eso, ¿no? De señores, de los artesanos, pudieron haber reunido e ir a las juntas vecinales que recién se formaban en los pueblos jóvenes, ¿no? Que como se llamaban entonces, y decirles, esta es Tacna. Esta ciudad dio el primer grito de libertad, esta ciudad fue un baluarte en la guerra con Chile defendiendo al Perú, esta ciudad fue 50 años de cautiverio como ninguna otra ciudad del Perú, porque la única ciudad 2 veces peruana es Tacna, el 21 y el 29, ¿verdad? Entonces, estos son nuestros parámetros, esta es la manera de ser. ¿De acuerdo? Adelante. Es como en Australia me dicen que sucede así, en los aeropuertos está ahí todo un decálogo. Usted está entrando a Australia, ¿no? Ya. Nosotros somos esto. Es como diciendo, usted está conforme, ya pase, señor, ¿no? Usted no puede invitar a un patán a su casa, ¿no? Ni uno que va a venir de afuera a patearle las cosas, ni destruir lo suyo, lo que ya tiene usted construido. Entonces ahí ha habido una falla de educación. Ahora, crece tanto la ciudad, viene tanto inmigrante y los profesores ya no tienen la culpa porque la mayoría, muchos no son de acá. ¿Y dónde se forma el ser humano? ¿Dónde ha aprendido Gary? ¿Dónde ha aprendido usted? Seguramente en su hogar. Ahí han aprendido ustedes. Es el germen, la semilla de lo que usted va a hacer después. Si ha tenido un padre patán, si ha tenido un padre que le importaba un pito todo, o que ha sido criado usted al estricote, como decían antes los tacneños, entonces desgraciadamente, si es que es muy bueno, será muy bueno, o si no, va a ser malo, ¿verdad? Entonces hay que tener hogar, hay que tener cuna, ¿no? ¿Y cómo contrarrestar eso? Ahora, cuando incluso los cursos me parece que de historia no están muy bien tomados, ¿no? Considerados. Mi hijo conversaba otro día conmigo y me decía algo muy importante. Se puede hacer, miren, ustedes que son jóvenes, están con todo este impulso tan patriótico, que merece tanto aliento de la gente. En las calles, poner simplemente donde están, ahora, ¿cómo se llama? Holograma, no sé cómo se llamará, pues esto que Con código QR. el código QR. Te va con esto y ya está la historia de quién es el personaje. La gente dice y sigue repitiendo la calle General Vizquerra y se llenan la boca con General Vizquerra. Vizquerra en su vida fue general, fue un hacendado, ¿no? Pariente de los Cisneros Vizquerra. Yo hablé con el doctor Luis Benjamín Cisneros y le hablé sobre Vizquerra, y me dijo, gracias Freddy, porque me ha abierto los ojos, se iba a averiguar, efectivamente se trata de un tío abuelo mío. Había gente que contribuyó con Tacna para el plebiscito. Otra que contribuyó fue Dora Mayer de Zulen, esa feminista de los primeros años del siglo XX, contribuyó mucho con Tacna, Dora Mayer de Zulen, ¿no? Y así, otras gentes que han contribuido y se les ha puesto el nombre a las calles, etcétera. ¿Quién fue Gustavo Pinto? Era una calle que tenía dos cuadras, y era una calle inmensa que iba de cerro a cerro. Pero ¿quién fue Gustavo Pinto? Entonces hay que poner, pues, quién fue Gustavo Pinto. Cuando fui concejal en el 75 al 80, fue el concejal más joven del Perú, en esa época, segundo el gobierno de Morales Bermúdez, puse el nombre de tacneños a todo lo que es Parachico. Por primera vez la gente de Para se da cuenta que había un señor Samuel Alcázar, que había un señor Carlos Sauza, que no confundir con Guillermo Ausa, que era su hermano. Carlos Sauza era un médico homeópata que había estado en Nicaragua, había estado en Centroamérica, en España, y gran estudioso de las toponimias, gran estudioso. Había Rufino Albarracín, nadie sabía que existía el hijo de Albarracín, y así puse nombres de tacneños a esas calles. El general Ramón Pizarro, la gente cree que es un conquistador del Perú. El general Ramón Pizarro fue el jefe de la Comisión de Propaganda en el plebiscito que se instaló donde es ahora el archivo regional. Justamente yo tenía mi escritorio en el lugar donde despachaba el general Ramón Pizarro, que era padrino de mi mamá Lina, precisamente. Don Freddy, usted nos ha hablado hace unos momentos de las personalidades que ha tenido nuestra historia local, y es indudable que estando en la Casa Basadre es imposible dejar de hablar de Basadre.
Llevamos ya casi un poco más de una hora, vamos a ir un poco ya terminando esta entrevista. Pero yo me quedaba pensando un poco en el mensaje que tiene un cartel que está para nosotros y dice: Basadre vive aquí. Y lo que nosotros vemos un poco a veces por las redes, vamos constatando que Basadre está empezando a vivir en esta casa, ¿no? Con lo que usted dice, esa apertura hacia el arte, hacia los artistas, al tema de trabajo de clown, trabajo de literarios, concursos y demás. Pero Basadre representó para usted y para muchos de su generación, como lo dice usted y lo dicen otros, el hermano mayor, ¿no? Ese hombre que se acercó no solo a Tacna, sino a los tacneños, y que de repente de una u otra manera se convirtió en la guía, en el crisol. ¿Cuál es esa relación que usted tiene con Basadre? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo es que lo ve? ¿Cuál es el recuerdo? Brevemente, de repente, para ir un poco ya cerrando esta entrevista, ¿no? Brevemente, lo conozco el año 72, cuando viene a Tacna de visita, y yo le hago una entrevista en que apareció en Diario Correo a 2 páginas, en la página central. Entonces, como no había redes, no había nada, todo el mundo compraba el diario, todo el mundo. Y todo el mundo se enteró de la estancia de Basadre en Tacna y las cosas que yo le preguntaba y las que él me contestó. Eso está en uno de mis libros y está en el libro también de Grover Pango, que se llama El retorno de Basadre. Y Basadre me agradeció muchísimo eso, porque me dijo: Freddy, no sé usted cuánto le agradezco, porque me ha hecho llegar a todos los hogares tacneños, ¿no? Él se había alejado un poco de Tacna, se había alejado físicamente de Tacna, se había alejado. Me parece a mí que de alguna manera él, que se había presentado a la constituyente, no ganó esa elección. Después, motivos de trabajo seguramente impidieron que él regresara a Tacna. Pero regresa esa vez y de ahí ya vuelve a Tacna varias veces, y cada vez que vuelve nos busca, nos llama, nos dice que iba a venir. Entonces Cabañaro, Grover y yo lo buscamos, estamos con él, ¿no? Lo acompañamos en sus periplos, en sus visitas, ¿no? Y realmente él volvió a nacer, ¿no? a renacer. Yo me acuerdo que pasábamos por la casa y él aguaitaba, como decíamos los tacneños, por la cerradura y veía el desastre que era esta casa. Y me dijo: Freddy, lo mejor sería echar abajo la casa y hacer como se hace en Europa, ¿no? Dejar un gran patio y un edificio en el centro. Esa es la idea que él tenía, porque dijo: esto se va a caer solo, ¿no? Se va a desaparecer solo. Bueno, nunca nos tuteamos, y pese a eso... Pero se lo pidió. Yo leo una crónica que él le pedía insistidamente y usted lo rechazó. Una cosa increíble, ¿no? Porque íbamos por la avenida Salaberry, manejaba la ciudad de Chabuca porque nunca manejó, él adelante, yo atrás, un carro muy chico, y me dijo: Freddy, ¿por qué no nos tuteamos? Yo casi me caigo como condorito, así, ¡plof! ¿No? Exijo una explicación, ¿no? ¿Cómo iba a tutear yo a Basadre, ¿no? Otro que me pidió que lo tuteara era el doctor Jiménez Borja. Tengo las cartas, ¿no? Ustedes han visitado mi casa, si ustedes visitan con calma, le enseñaré las cartas de Jiménez Borja, donde me dice: Freddy, espero tu respuesta sin el usted que me agobie. ¿Y usted qué gentil, ¿no? Qué detalle. ¿No? O tengo una carta de Abraham Valdelomar, absolutamente inédita, porque es original, dirigida a Modesto Molina, ¿no? Donde le dice, porque parece que le pide consejo Modesto Molina: ¿qué puedo yo aconsejar a usted, venerable viejito poeta del sur, de esa tierra maravillosa, tierra valiente del sur, ¿no? Y cómo se despide: suyo de todas veras, Abraham Valdelomar. Qué linda la fórmula: suyo de todas veras, suyo de toda verdad, ¿verdad? Y sería bueno rescatar esos documentos que nos van a permitir escribir nuevas páginas sobre la historia que son poco conocidas, ¿no? Alejándonos de fechas, de motivos y no conociendo a los personajes y a los humanos, ¿no? Yo creo que sí, hay muchas anécdotas. Tengo anécdotas con mucha gente. La vida me ha premiado conociendo a gente muy notable de la historia del Perú. Y gente que me ha querido, no solamente que lo he conocido. Uno de ellos, Juan Mejía Vaca, director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Nombrado por Grover Pango. Y gran librero de Lima, ¿no? Gran librero. Y Basadre, en una carta, me dice: Freddy, reciba recuerdos de Juan Mejía Vaca, que lo saluda
con una calidez que él no profesa o que él no acostumbra, que es más bien parco, ¿no? Fui de luna de miel a Lima y lo primero que hice fue visitar a Juan Mejía Vaca también, ¿no? Con mi señora, en el año 75, y él me regaló 2 libros. Uno, unas cartas, ¿no? de Vallejo, Abril de Vivero, ¿no? Y me dice, bueno, le regalo este par de libros, aunque yo sé que como está en luna de miel no va a tener tiempo para leerlos, ¿no? y me dijo que yo soy mochica y voy a vivir 200 años y ahora estoy a la mitad de la vida, nada más. Hombre muy simpático, confidente, Martín. Ay, que me ratificó una anécdota, no, un dato que yo tenía, que lo corroboré, después lo corroboré. Él me lo dijo. La primera enamorada de Mariátegui fue la hija de Modesto Molina, Berta Molina. Y Berta Molina me escribe cartas de Estados Unidos, yo las tengo en mi archivo, ¿no? Dice que su padre era muy severo, era muy duro y además era mayor, pero ella era muy amiga de como también una enamoradita de Salvador Allende era la hija de José María Barreto. Sí, claro. ¿Ya? O sea que claro. Esos son datos que, ¿no? O por ejemplo, estar con Juan Gonzalo Rose tomando unos tragos y él en una servilleta escribió ahí en Las Vegas: muchos fueron a la luna, pocos llegaron al vino, pero nadie vino a mí. El vino sí. Y ese poema aparece en sus poemas completos. Un día creo que vamos a tener que hablar de Juan Gonzalo Rose, ¿no? Es extraordinario este poeta que no era tagneño, pero que él se decía tagneño, ¿no? Don Freddy, ya estamos básicamente terminando esta entrevista, porque quisiera invitarlo a pasar en su momento a que nos muestre la Casa Vasari rápidamente. Ya yo sé que el tiempo es siempre cruel con nosotros. Solo quería hacer una pregunta para cerrar. Una de sus crónicas más, por lo menos para mí, desde mi perspectiva, más célebres o más recordadas es la que usted hace sobre el dandy, ¿no? Y me entra una pregunta. ¿El dandy fue tan famoso o usted hizo famoso al dandy con su crónica? Sí, fue muy famoso. Con el enano. Con el enano Ciao y con su mujer, La mamá. que medía 3 metros, la madre era gorda, grande, ponía la jarra chilena, ponía los brazos en jarra y sacaba a los borrachos a punta de cachetadas, ¿no? Sí. Y a ella la sacaba a punta de pistola el marido, porque cuando no le parecía algo bueno, le decía: María, súbeme. Y la tenía que subir encima del escritorio, y ahí le daba un par de cachetadas y lo bajaba. María era enorme. O sea, Hay que hacer un programa del dandy. Sí, es que usted ha hecho, por eso yo ¿es tan famoso el dandy o Don Freddy lo ha hecho famoso con todo el arte que tiene siempre un escritor, ¿no? y ahora sí, yo le digo una cosa, ¿no? Yo soy el cronista de Tacna, pero ¿de qué Tacna? De esta Tacna que está muriendo, de la Tacna que se va, como José Gálvez, ¿no? Que fue el cronista de Lima, ¿no? De una Lima que se iba. Una vez un malhadado ciudadano, director de Correo, no es el actual por si acaso, ni el anterior, más antes, alguna vez tuvo la desfachatez de decirme, porque creo que me quejé porque no habían publicado, no sé, más que no me pagaban nada, que bueno, ¿quién me leía? Pues usted no lee la gente del centro. Dice, claro, acá usted escribe de los pueblos pobres, escribe de los conos, ¿no? Eso. No, pues ya vendrá el cronista que escriba eso, ya estarán haciendo, ¿no? Pero yo tengo que escribir lo que he conocido y el testimonio que dejo de mi gente. Yo tengo un libro que se llama Catalina con amor, que son los recuerdos de cuando paseaba con mi perra por Tacna, ¿no? Y le iba contando todo lo que veía. Ese también es un testimonio que me gusta mucho. Muy bonito libro. Muy bien, entonces, don Freddy, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Estamos muy agradecidos con usted. El trabajo que venimos haciendo es un trabajo de hormiga, pero que poco a poco va dando resultados. Estamos en el mes de agosto. Esta Casa Vasari me da mucha alegría ver que hemos tenido que un poco interrumpir el tránsito porque las personas entran, la comienzan a conocer, a visitar, y yo invito a todas las personas a que se acerquen aquí. Siempre está usted aquí como guardián fiel protegiendo la Casa Vasari. Esperemos que tenga usted muchos años más, como decía Vasari en la historia del azar. No creo que haya sido un azar que usted esté en estos momentos aquí. Entonces, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algo breve para cerrar. No, simplemente agradecerle la oportunidad de poder entrevistarlo, don Freddy.
agradecerle infinitamente Gracias, sus palabras y sobre todo su sabiduría en este tiempo. Y agradecerle el espacio, que no es fácil disfrutar de una sala al aire libre con bugambilas, que invita a un buen café, un cigarro y un libro. Que es mi sueño, ¿ah? Que es Mi lo sueño, más bonito. porque allá tenemos la cocina. Así es. Muy bien. Gracias. Entonces, hasta aquí llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias.